Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan allí en sus casas. Estamos contentos una vez más de traerle a ustedes otro programa, otro episodio de Buenas Noticias en tiempos de crisis. Agradecido con cada uno de ustedes que ha aportado en abrir sus ventanas y abrir el teclado de sus computadoras para que puedan escribirme una nota, un mensaje o comentar alguno de estos videos. Gracias por todos los mensajes, los correos que han enviado. Estoy contento. Gracias por las ayudas, por las críticas constructivas. Gracias por todas las cosas buenas que han deseado para nosotros, nuestros amigos alrededor de Latinoamérica y Europa. Todos aquellos que hablan español y que nos han visto, muchísimas gracias. El equipo de Entre Amigos está muy contento y siempre nos gozamos de cada uno de ustedes por su participación. Estamos contentos que en menos de un mes hemos tenido un alcance increíble, ¿no? No pensábamos que íbamos a tener tanta gente que pudiera escuchar este programa y estoy muy agradecido por esto. Y gracias a cada uno de estos amigos, pastores, gente de negocio que ha abierto las puertas de su país, de su casa, para que todos nosotros podamos saber qué está pasando y cómo Dios obra en ese lugar. Muy agradecido. Y ustedes que me escuchan, si quieren seguir más de lo que está pasando a través de Entre Amigos, estamos visitando muchos países, mucha gente linda alrededor del mundo y estamos oyendo de primera mano qué es lo que está pasando alrededor de este planeta y cómo obra Dios, qué pasa ahora con este tiempo, dónde está la iglesia, dónde está la gente que cree en un Dios vivo, y creemos que hay buenas noticias y queremos llevársela de primera mano a cada uno de ustedes. En esta noche fielmente está mi amigo Andrés y él quiere saludarle. Adelante, Andrés. Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde sea, cuando estás escuchando este video. Una vez más, estoy aquí y compartiendo con ustedes y espero que vamos a tener un tiempo muy bendecido. Hoy también es un poco especial porque cuando empezamos esta serie, no pensamos que vamos a llegar a tantas diferentes personas, pero siempre viene más y más que dar interés y que están interesados en este proyecto. Y ahora tenemos un amigo más que está con nosotros desde Bogotá, Colombia. Yo quiero dar el espacio para Robert para presentar un poco. Yo estoy muy emocionado de saber un poco más de cómo está pasando en Bogotá y cómo está toda la situación allá. Sí, yo estoy feliz, Andrés, también igualmente, porque nosotros aquí en el norte de Europa, bien lejos de esta realidad, de este frío, hay gente tan linda, amena, cariñosa, que ha abierto las puertas de su casa, las puertas de su hogar, de su iglesia, para poder entender, para poder tener un tiempo con nosotros y ofrecernos de primera mano información. En esta oportunidad, como bien los dice Andrés, vamos a Bogotá. Qué vuelo, unas 12, 13 horas, ¿no, Andrés? Más o menos si vamos a agarrar el avión, pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, pues vamos a ir a través de este video a la casa de un apreciado hermano, un servidor del Señor y una persona que ha bendecido muchas vidas allí en Bogotá durante tantos años. Me ha sorprendido que los años no se le ven. Estoy que me mudo a Bogotá o le pido el secreto. Adelante, hermano Arturo, bienvenido. Por favor, si puedes presentarse a la audiencia. Hola, Robert y Andrés. Qué gusto poderlos saludar desde Bogotá, Colombia, como bien lo has dicho. Aquí estamos sirviendo al Señor. Yo tengo el privilegio de estar casado con una linda esposa cristiana y tengo 3 hijos varones, ya jóvenes adultos cada uno de ellos, y teletrabajan y hacen cosas interesantes. Aprendo mucho con ellos también. Y todos como familia adoramos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, cada día. Esa es más o menos mi familia. Aquí estamos para servir. Qué bueno, qué bueno. Me encanta mucho saber que eres padre de 3 hijos. Ya casi tenemos el equipo de fútbol. Me voy a llevar, ya vamos a hacer algo bueno. Y me alegra mucho saber de que compartes una familia hermosa y que ellos también están trabajando en el marketing y en el teletrabajo, que parece ser que va a ser una onda muy moderna ahora, ¿no? Y bueno,
nosotros estamos muy contentos porque sé que en personas como ustedes se guardan secretos muy lindos y noticias muy bellas que podemos compartir. Yo siempre recuerdo las epístolas cuando Pablo escribía a las iglesias que estaban a su alrededor y enviaba un saludo para que ellos fuesen consolados. Del consuelo que le daba el Espíritu de Dios a él lo transmitía a aquellos que estaban tristes por la situación que él estaba pasando y otros pasaban. Y para tener algún consuelo enviaba a alguno de sus emisarios para que él pudiera tener consuelo. Y yo sé que detrás de ustedes hay alguna buena noticia que hoy la vamos a recibir para que tengamos consuelo. Bien, mi querido amigo Arturo, sabemos que alrededor del mundo estamos aplastados diariamente con noticias que nos llegan y nos dan lujos de detalles que sería difícil no sentir emoción. Nos aplasta, nos produce miedo, nos produce no solamente miedo por personal, sino por el futuro, aquellos que tienen abuelitos, aquellos que tienen hijos que son vulnerables, aquellas personas que tienen un cuadro de salud no muy apropiada, pues todo esto nos ha hecho temer. Y vemos la noticia de otros países también que han sido tan abrumadoras y nos hace sentir pues tristes y con mucho temor. Y a veces oímos noticias de Latinoamérica, de Sudamérica, no con tanto detalle como de repente pudiéramos verlo en otro lugar, pero por eso hoy no queremos hablar más de las malas noticias, pero sí queremos saber más o menos cómo está Colombia, cómo está allí donde tú estás, en tu entorno, cómo se consigue la situación en este tiempo. Claro que sí, Robert. Mira, acá estamos viviendo aproximadamente 3, 4 semanas ya la llegada de este virus COVID-19. Las cifras son más o menos 2.000, pasando los 2.000 contagiados. También ya tenemos muertos. Este fin de semana fuimos sorprendidos con 3 médicos que murieron por causa del COVID. Entonces hay mucho temor. Las autoridades civiles están haciendo todo lo posible para contener el contagio a fin de que los sistemas de salud no se colapsen como está ocurriendo en otros lugares en el mundo. Entonces, llevamos ya una cuarentena que se terminaba hoy por decreto presidencial y comenzó una nueva. Entonces, hasta el 27 de abril vamos a estar en la cuarentena, encerrados en las casas, todos juiciosos, esperando que el contagio esté pues no avanzando tan fuertemente y que las autoridades puedan asumir, asimilar el tema de los que se enferman y requieren atención prioritaria. Hacer iglesia, entonces, en tiempos de COVID es un desafío total. En Colombia experimentamos un avivamiento realmente. Muchas iglesias. En Bogotá hay iglesias muy grandes y de verdad muy influyentes hacia el mundo entero. Entonces, veníamos con una dinámica en el que el centro de toda la actividad cristiana era el lugar de reunión. Y entonces eso era nuestro paradigma total. Así que si pudiera decir algo, los paradigmas están trastornados en Colombia, en la iglesia. No, pues apenas estamos ajustándose. Nuestra última reunión de congregación fue el tercer domingo de marzo. De ahí no nos hemos vuelto a reunir y teníamos que empezar a revisar la pastoral. ¿Cómo hacer una pastoral sin tener a la gente físicamente? Y por eso nuestros paradigmas están trastornados, no solamente en la iglesia que yo pastoreo, sino que con todos mis amigos pastores que hablo. La primera semana fue caótica, fue difícil entender la voluntad de Dios o lo que Dios quería hacer en estos tiempos. Fue realmente desafiante. Mucha oración, a buscar a Dios, a esperar de Él una palabra, a comenzar pues la mayoría de las iglesias
no están preparadas para hacer producciones de video ni entrar en estos temas de lograr hacer seminarios o conexiones muy fácil. Fue una semana de aprendizaje rápido y total. Las iglesias grandes están un poquito más preparadas para hacer estos temas tecnológicos y hacer transmisiones y producciones realmente muy buenas para su gente. Entonces, los paradigmas se trastornaron porque obviamente nosotros teníamos unos indicadores de que estábamos haciendo la obra de Dios, que era el número de congregados, el recaudo de ingresos y toda la agenda de actividades. Y si uno estaba bien en eso, o sea, si uno tiene un buen número de personas que está alcanzando y el dinero suficiente para cubrir todo el tema del lugar de reunión y una buena agenda con actividades y programas, entonces todo estaba bien. Pero en una semana, entonces ya no teníamos a nadie congregándose, los ingresos comenzaron a ser difíciles porque pues obviamente las personas no pueden salir ni movilizarse y toda la agenda de actividades pues se cayó. Entonces, ¿qué indicadores ahora necesitamos para saber que estamos haciendo una iglesia viva y una pastoral relevante? Esa es la pregunta que venimos haciéndonos. Y yo no creo que tenga todas las respuestas, Robert y Andrés. También quisiera escuchar de ustedes cómo podemos medir ahora nuestro impacto, nuestra influencia como iglesia. Hemos logrado tener algunas reuniones con algunos sistemas como estas plataformas nuevas que, para serles sincero, la descargué hace 3 semanas para poderme conectar con la iglesia. Y lo primero que lanzamos fue una reunión de oración para vernos y hemos tenido más o menos 68, 70 conexiones, cada conexión con 2, 3, 4 personas por familia, o sea, los tiempos de oración se multiplicaron y eso ha sido algo muy bueno. También llamadas telefónicas, pero esto lo que ha hecho es como tocar a las personas de manera particular y darnos cuenta que nos hace falta. Nosotros somos gente latina, estamos en el trópico, nos gustan los abrazos, nos gustan los saludos y entonces empezamos a notar que mucho de nuestra pastoral, incluso personalmente, era como esa sensación de tristeza, de que no nos vemos, no nos sentimos, que el teléfono o las cámaras no son suficientes, pero Dios está ayudándonos en esto. Ha sido bueno y nos ayuda a tener una manera más fresca de relacionarnos. Wow, sí, escuchándole, pues puedo imaginarme todas las cosas. Bien, saben que yo también soy latino, estoy lleno de abrazos y yo abrazo a todo el mundo y si no abrazo, pues me pongo un poco mal. Pero gracias por la información que nos da de su alrededor, cómo está operando de coronavirus. Y realmente en algunos lugares está avanzando, en otros lugares está disminuyendo. Lo cierto es que no hay respuesta. Y ahorita no hay respuesta y nosotros estamos aprendiendo en el día a día. Y me gozo mucho con lo que oírles hablar, decir acerca de los paradigmas y de cómo nosotros hacíamos iglesia, ¿no? Y por muchos años hemos tenido unos parámetros que hemos creído que son los mejores para todo el mundo y hemos hecho de allí, de ese renglón y peleado y hacer todo como defendiendo con capa y espada, como creo yo, y porque, bueno, cada quien tenía su propia convicción y ahora estamos en un problema. Decía un amigo pastor en España, ¿qué vamos a hacer si nos quitan las iglesias, nos quitan los púlpitos? ¿Seguiremos siendo pastores, profetas, obispos? Y es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿haría yo lo que estoy haciendo si fuese pastor o profeta o bueno, qué sé yo? Lo cierto es que tenemos un mensaje para aquellos que nos rodean. Somos representantes del cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que constituimos el reino de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Una pregunta grande. ¿A través de reunirnos en locales? No sé. Yo dejo que ustedes respondan. A través de las paredes de una organización. Me gustaba mucho que el amigo Otremba
Paul, él decía, todos somos ungidos para movernos en cada rincón de acuerdo a los dones que uno tiene, de acuerdo a los talentos. Y también en este tiempo, con este programa, Llevando Buenas Noticias, oía noticias tan simples como de repente que nunca me lo pensaba, porque es tan natural, es tan normal, ¿no? Que uno no se pone a pensar mucho en eso, pero una sonrisa al vecino que he tenido 25 años a mi lado. Había un pastor que decía que él se iba 40 kilómetros para la iglesia de él y se llenaba ya la iglesia, 40 kilómetros viajaba para estar en la iglesia, y muy, muy lindo, pero en Italia, y decía pero siempre había tenido el vecino ahí al lado y ahora se ha dado cuenta de la necesidad tan grande y de lo importante que es moverse allí donde uno está, en el punto donde uno está, y empezar de una manera orgánica, así como de lo natural, que usted pueda expresar su corazón y pueda dar aquello que tú eres. Si usted eres médico, Dios va a bendecir tu talento en la medicina. Si es cantante, pues cantante. Si pero dice, ¿dónde no puedo tener un concierto? Le digo, no en el lugar donde tú tenías pensado tener el concierto. Me gozo aquí en Europa, que la gente sale en el balcón y canta con su guitarra. Yo no sé si ustedes lo han visto por allá, y hasta ópera ha habido en los balcones para bendecir con los talentos de cada uno de nosotros. Pero bueno, hoy estamos hablando de Colombia y tal vez sea muy prematuro tener una respuesta, pero la respuesta que nosotros queremos llevar está en aquel que siempre la ha sido, Jesús, la respuesta. El que tiene problemas con los parámetros no es Jesús, somos nosotros. Porque nosotros, perdónenme la audiencia, nosotros a veces nos hace falta como levantar el piececito y orinar las esquinas, porque somos muy territoriales y queremos tener todo ahí como el clan, ¿no? Evolucionamos mucho, pero todavía estamos con el clan de los indígenas. Tenemos todo moderno menos nuestra manera de pensar, y aún a pesar de que Romanos 12:2 es un consejo buenísimo para nosotros, que no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación del entendimiento. A veces nosotros pensamos que la renovación del local y las bancas, la guitarra, qué sé yo, pero la renovación del entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Creo que dice así en español, me perdona si no lo leí al pie de la letra, pero me gozo que ya, pastor, usted está mencionando en su conversa que hay parámetros que están siendo cambiados, tal vez a juro, ¿no? Pero es que si no pasa esto, ¿cómo pensamos diferente? Y a veces muchos de nosotros oramos y oramos que queremos un cambio, Señor, envíe un avivamiento, ¿cómo ejercer? ¿Qué más hacemos? Porque ya durante tantos años hemos predicado, traemos evangelistas, casi todos lo conoce el mundo entero, no importa donde sea, y cantamos y todo el mundo danza, todas las bandas, casi todas cantan igual. ¿Qué más le damos? Tal vez la sonrisa, el apoyo, el apretón de mano ahí al vecino. Pero bueno, vamos a dejar eso solamente para pensar. Estamos más curiosos, vamos a ver. Quisiera también, pastor, y yo le voy a dar parte a Andrés después de esto, porque él tiene sus preguntas también. Quisiera saber cómo están ustedes comunicándose entre aquellos que están con ustedes de líderes, que tienen gente a su lado. Hay una manera telefónicamente que ustedes utilizan para estar en contacto con aquello, el consejo pastoral, ¿sabes? Claro que sí, Robert. No, es interesante ver cómo Dios tiene maneras de jalarnos a nosotros, los que creemos que ya lo hemos oído todo, lo sabemos hacer todo, pero Dios siempre está renovándonos y Él es más grande que cualquier idea o cualquier historia que nosotros podamos tener. Claro, tenemos una red de pastores, la familia en la iglesia, la familia cuadrangular es una familia que se integra bien y podemos conversar, hablar, animarnos, equiparnos. Tuve una semana, como la primera semana, que estuve como un poco triste, llegando a la depresión, hablé con mis amigos, que oraron por mí, me llamaron. Les escribí algo como, yo me siento muy extraño este día, no sé qué me está pasando, si has recibido una palabra de Dios, por favor, dígamela. Y fui sorprendido de que varios me llamaron, oraron por mí, me animaron, me dieron palabra de promesa del Señor en estos tiempos.
Y bueno, ya cuestión de 2 días estaba nuevamente otra vez alineado con mi Señor y con el gozo de servirle aún en cosas diferentes. Entonces sí ha sido vital, ha sido muy bueno el acompañamiento con los amigos, pastores y conversar acerca de lo que estamos viviendo. Mucha transparencia, honestidad, también como mostrar nuestras dificultades y nuestras limitaciones. Pero en las ideas de otros podemos también nosotros tomar algunas de esas buenas ideas y pedir a Dios su gracia, su unción y ponerlas adelante, y lo hacemos. En nuestra iglesia también ha habido personas que pues han sufrido mucho esta situación. El no salir hace que ellos pues sus ingresos sean reducidos. Contamos en nuestra congregación con algunas personas en el área de la salud, médicos y enfermeras. Estamos llamándolos y en nuestros tiempos de oración dejamos que ellos hablen y cuenten algo de la experiencia que están viviendo. Y uno de ellos me decía, mira, cuando comenzamos a orar y a hablar, yo no sabía que esos 2 minutos que le podía decir a mis hermanos cómo me sentía, cómo vemos la situación, me animaba tanto, y cómo el orar por mí también podía traer alivio. Entonces oramos por nuestros médicos, nuestras enfermeras, los empresarios. Algunos cambiaron sus negocios. Un hombre tiene una fábrica de colchones, entonces empezó a hacer tapabocas ahora. Y entonces eso ha sido interesante, cómo también usan sus cosas para servir y bendecir a nuestra ciudad, a nuestro país. Y así tenemos nuestras reuniones con la iglesia para animarnos y equiparnos. Yo venía conversando con algunos de los líderes de la iglesia porque había una situación, tuvimos una crisis como finales del año pasado, en el que nuestros líderes de los adolescentes estaban como renunciando al ministerio, cambiando, y yo sentía que sí, que era bueno que ellos estuvieran en un receso. Pero cuando hablaba con la iglesia, me decían, no, pero no podemos dejar sin líder al grupo de jóvenes. Y yo decía, es que yo creo que Dios nos está llamando a que los padres de estos jóvenes tomen un liderazgo sobre ellos más fuerte. Y dije algo como, la primera y más grande influencia en la casa debe ser Dios, y sobre los hijos deben ser los padres. Y tratábamos de iniciar el 2020 con esta visión, de dejar que Dios sea nuestra primera y más grande influencia en la casa, en la familia, y que los padres tomaran su lugar con los hijos. Bueno, muy difícil lograr que los paradigmas se cambiaran, pero lo iniciamos. Iniciamos los grupos de jóvenes invitando a los papás que vinieran. Se sentían raros los papás y los hijos. Sin embargo, logramos algunos avances. Y ahora Dios nos mandó a todos a la casa. Se acabaron los grupos, se acabaron los liderazgos, se acabó realmente todo lo que pensábamos que era lo que necesitábamos. Y bueno, entonces me animé a seguir esta idea más allá. Y en cambio de congregados, les dije, ahora ustedes son enviados. Enviados en su casa a ser una influencia espiritual. Lo que ha resultado como fruto de esto es que algunos me cuentan, comenzaron a hacer en su casa las reuniones. Yo le dije, no vamos a hacer transmisión del culto, sino que ahora vas a hacer el culto en casa. Y tú eres el pastor allá y tú lo vas a hacer con tu familia. Y si quieres, transmítelo en Facebook, transmítelo por tus canales. Algunos se animaron, y lo que estamos viendo ahora es que familias completas se conectan, donde sea que están, han logrado conectar con personas de en otras ciudades, aún en otros países, se reúnen a la hora, y uno de estos en la casa dirige un tiempo de palabra, dirige un tiempo de oración, cantan. Ha sido, incluso me mandan las invitaciones y yo los veo y me gozo de ver cómo ellos lo hacen, los animo, porque yo creo que ya debemos pasar de ser gente que se congrega a gente que es enviada. Y el rol nuestro como pastores es equipar a los santos para la obra del ministerio. Nuestros roles deben nuevamente tomar ese sentido, como Efesios 4 lo dice. Y el creyente así llegará a la madurez de Cristo. Será alguien que puede dar de lo que ha recibido.
Y hay algo que quiero mencionar, Robert, si me permites, y es esto. Ahí dice en Efesios 4, para que no seas llevado por ningún viento de doctrina. Y tenía una reunión con la iglesia hace muy poco, esta sí fue como que Dios me dijo, háblales esto, y tratamos de hacer una difusión grande con nuestra iglesia para decirles, por favor, lee la Biblia, ora a Dios, esta es tu responsabilidad, atiende lo que Dios te está diciendo. Y no dependas tanto ni del internet, ni del culto en vivo, ni de la transmisión. Muchas cosas buenas, pero también mucho peligro. Y tú cuando oyes a Dios y lees tu Biblia, y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no serás llevado por ningún viento de doctrina. Porque hay un peligro ahora. Cuando todos están en casa, ¿qué hacen? Ver el internet. Y me imagino algunos preguntándole a Google, ¿dónde está la palabra de Dios hoy? Y resulta que Dios te la quiere dar sin necesidad de Google, ni de Facebook, ni de nada. Solamente a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cómo te parece, Robert, esto? Wow, 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 me parece mucha verdad lo que estás diciendo y hablábamos anteriormente con otros amigos y decían casi igual, ¿no? El peligro, cómo mantener el balance. Había otro amigo de este programa que le hizo la pregunta y dice, ¿cómo saber cómo mantener el balance? Y la respuesta era de que la Biblia dice, busque la paz y síguela. Mantener la paz del espíritu, porque es difícil determinar cuánto puedo y cuánto no puedo, hasta dónde va, pero para protegerme yo debo de buscar esa paz que produce el Espíritu de Dios, ¿me entiende? Que trasciende todo entendimiento humano, trasciende toda técnica, y es la misma palabra que se sembró hace 2000 años, que es efectiva hoy, antes sin internet, ahora con internet, y va a ser después con mensajes, yo no sé cómo serán los que vienen después de nuestra generación. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que estar atentos a esta palabra que Dios trae, porque no podemos salir perdónenme mis amados guatemaltecos, que siempre utilizamos ese dicho entre nosotros, voy a buscar otro, porque de Guatemala para salir a Guatepeor, ¿sí me entiendes? Entonces, por este gerundio, por esta palabra que usamos, no podemos salir de las paredes para meterse ahora en un área cibernética, porque no es las paredes que estorban, ni el internet es el problema. El problema es cómo estamos manejando aquello que Dios nos está dando, si nos pone pasivo o activo, si tu vida va a ser productiva o pasiva. Allí está el detalle. No quiero dar respuesta porque mi rol aquí no es dar respuesta, solamente los domingos no me toca. Pero sí me llena mucho de entusiasmo lo que usted habla, pastor, y estamos en un mismo sentir, créame, de saber de que cómo manejar este tiempo, las cosas que están pasando. Yo creo que nosotros debemos atrevernos a decir no sé. Porque la Biblia me dice que aquel que no sabe tiene el cheque en blanco de pedir al Padre sabiduría y Él la dará en abundancia. Pero dígame, aquellos que todos saben, son el gran yo sé. Es el vaso de agua que no se le puede meter nada porque se le derrama todo. Entonces yo tengo ¿qué está pasando ahorita? No sé. Vamos a buscar la respuesta. Yo no la tengo. ¿Cómo actuar? No sé. Pero la Biblia me dice que yo tengo que buscar una cosa, sigue la paz. Consíguela, búscala, busque la paz y síguela, que adquiera conocimiento, que adquiera sabiduría y ella te librará. Átala a tu cuello. No quiero una enseñanza ahorita. Dice, átala a tu cuello. Y un día yo estaba poniéndome ese de atar la sabiduría al cuello y digo, bueno, esto me tranca aquí la sangre, si aprieto muy duro y aquí van las señales que van hacia al central, el sistema nervios centrales que se dice en español, ¿no? Y es el que se comunica con el cerebro. Cada vez que yo tengo un pensamiento, si tengo la sabiduría ahí, va a estar como filtro antes que afecte mi comportamiento. Lo pienso, puede venir, pero si tengo conocimiento, la sabiduría del cielo va a afectar mi comportamiento. Bueno, ya no me voy a ir porque está allí pegado, ahí, está atada a tu cuello, está como un filtro
cada vez que esos pensamientos van a hacerse realidad en tu actuación física, va a ser frenado, va a ser filtrado por el conocimiento. Pero me gozo mucho de lo que usted está hablando. No, yo creo que si Andrés estuviese cerca de mí, me va a tirar piedra. ¡Epa! Aquí estoy. Vamos a darle la parte a Andrés porque él tiene un punto de vista muy bueno con la cosmovisión de cómo vemos las cosas. Adelante, Andrés. Sí, bueno, muchas gracias, Pastor, para compartir un poco acerca de cómo está pasando en Colombia, en Bogotá, en tu iglesia. Y gracias también para ser tan vulnerable de decir que también es difícil, ¿no? Porque si no llegamos a decir la verdad, es difícil la situación, ¿no?, mundial. Pero también yo estaba pensando que a veces olvidamos que el Nuevo Testamento está hecho de cartas de los apóstoles, que no pueden estar físicamente con la gente. Entonces, no es una cosa nueva en la iglesia, en la historia de la iglesia. Y ellos enviaron cartas para traer buenas noticias para el pueblo de Dios. Entonces, no es de sentirnos como triste o como que es algo que Dios no tiene una respuesta para dar para nuestra gente. No es algo nuevo que Dios no puede tener la respuesta para nosotros, pero necesitamos seguirlo, ¿no?, y buscar esta respuesta. Y también yo quiero, es porque estuvimos hablando con Paulo Tremba, que también está viviendo en Bogotá, Colombia, y en ese tiempo era muy nuevo toda la situación en Colombia. Y yo quiero saber, porque antes de toda esa crisis había necesidades, no solamente en Colombia, pero en todo el mundo. Siempre hay necesidades, pero después de esta crisis llegué, yo puedo imaginar que hay más necesidades. Y mi pregunta es, ¿cómo manejan ustedes como iglesia para ser respuesta para unos de estas necesidades que miran al frente de ustedes? Porque como una iglesia, como un pueblo de Dios, yo creo que como Rob estaba hablando, es nuestra responsabilidad de ser activo, de no esperar por las cosas, pero ser la respuesta para nuestros hermanos que están, nuestros vecinos, nuestra ciudad. Yo solamente quiero saber, porque entonces cuando en tiempo de crisis necesitamos ser creativos y necesitamos usar nuestra mente nuevamente maneras, y yo quiero saber un poco pensamientos, o si tienes algunos testimonios para animarnos, Arturo, por favor. Claro que sí, Andrés, gracias. Sí, la perspectiva de ver cómo Dios nos está hablando a través de diferentes medios es muy buena. Las cartas, el Nuevo Testamento, la Biblia entera, es una carta que Dios ha dejado en la distancia y en el tiempo para cada uno de nosotros. Muy de acuerdo, y hacemos bien en conectarnos con ella siempre. En cuanto a lo que preguntas, claro que ha sido un muy grande desafío en cuanto a las necesidades. La misma iglesia al comienzo empieza a ver cómo puede suplir algunas de las cosas que necesita. Y esto fue tan de repente, o sea, lo sorprendente ha sido que no hubo manera de prepararse para esto, sino que un día para otro teníamos el cierre total. Cuarentenas, decretos, policía, todo para que no salgas. Entonces, fueron una semana, especialmente la primera, muy dura. Estamos escuchando a través ahora de nuestros canales privados cómo las personas expresan sus necesidades. Los que traían las necesidades físicas, que ya veníamos ayudándoles antes, pues buscamos ahora canales de seguirles ayudando a través de los domicilios y estas cosas que todavía siguen funcionando en la ciudad. Pero también me he dado cuenta que la principal necesidad, especialmente en nuestro entorno cristiano, es ese tema del temor, el temor al futuro, el temor a perder el empleo, el temor a perder la salud. Tenemos una población de la edad mayor cristiana. Estas personas mayores en nuestra iglesia, algunos vivían solos. Sus hijos venían a acompañarles o traían acompañantes.
y estamos tratando de llamarlos y conectar con sus familias a ver cómo podemos ayudar en el acompañamiento para estas personas mayores. Algunos de ellos necesitan ir al médico para sus citas normales por su vejez y ahora están en un riesgo muy alto. Entonces tratamos de que nuestros médicos les den un poco de soporte para que no tengan que salir, sino que puedan hacer lo más que se pueda en su casa. En Latinoamérica, especialmente, bueno, aquí en Bogotá y en Colombia, muchas veces oímos que el gobierno dice, tenemos disponibilidad ahora para llevarles los medicamentos a los pacientes crónicos, especialmente los adultos mayores, pero no es tan real. Mientras esos sistemas empiezan a correr, no le llegan los medicamentos a las personas. Entonces estamos tratando de llamar a ver si podemos ayudar a llevárselos o a recogerlos o algunas cosas así. Eso en cuanto a necesidades muy particulares y muy puntuales de cierta población. Otra de las necesidades muy fuertes ha sido que los niños estudian en el colegio ahora por el internet. Eso es muy nuevo acá. Entonces, los papás ahora tienen que estar los 24 horas con el hijo y darle soporte en el tema del colegio. Eso nunca nos imaginamos que iba a ser tan difícil. Entonces, les pedimos a los papás que están desesperados que nos llamen para darles aliento, ánimo, orar por ellos. Y algunos que son maestros en nuestra congregación están pasándoles algunos consejos de cómo hacer el tema del estudio en casa para los niños y tener las pausas y qué hacer para que no se agobien todos por estos nuevos ritmos en la casa. Y se ve o se proyecta que hasta mayo 30 van a estar en este plan los niños estudiando en la casa. Entonces estamos tratando de proveer un poco de ánimo, soporte, ayuda a los papás para que puedan hacer esto bien con sus hijos. Y bueno, esas son como algunas necesidades particulares de población de niños y adultos mayores, que a veces pensamos, pues sí, no hay una escasez total como de alimentos. Estamos tratando de ver si a alguien le faltaría comida para ver si lo ayudamos. Pero cuando lanzamos qué necesitan, estas fueron las necesidades principales que salieron muchas veces, escondidas cuando todos estamos movilizándonos, ¿no? Pero ahora aparecen porque estamos todos en un nuevo ritmo, en una nueva etapa. Entonces, esto nos está ocurriendo, Andrés. Una palabra de consuelo que hemos llevado a nuestra iglesia o dos, pues hemos oído el Salmo 91 y todos estos salmos, promesa, que son muy buenos, pero a veces se vuelven un poco cliché y bueno. Pero sí les estaba diciendo en Filipenses, dice la Biblia, Dios, Pablo le decía a los filipenses, no se preocupen por nada, oren por todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará tu corazón y tu mente. Entonces estoy tratando de mostrarles que esto más que un versículo es una promesa en la que podemos apoyarnos porque Dios es real, escucha cada oración, provee a cada persona más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y al creer en esto, vemos los testimonios de Dios supliendo para la necesidad de las personas. Entonces, como mi amigo el empresario que ahora hace los tapabocas y pudo sacar su fábrica adelante haciendo los tapabocas y algunos otros haciendo cosas muy creativas por la provisión de Dios para ellos ahora. Entonces, en eso andamos, Andrés. Muchísimas gracias por todas esas noticias. Mira, me gozo mucho escuchándolo porque puedo ver esas proyecciones que Dios está trayendo. Veo que hay personas que de repente por muchos años pues buscaban el mejor colegio para sus hijos, y gastaban la mitad del sueldo en el colegio y distribuimos mucho de nuestra responsabilidad en aquellos que creíamos que tenía que aclarar lo otro. A veces, no, que tienen que darle soporte al niño. No, el niño tiene que soportarlo a él porque ¿cómo es posible que mi papá no sepa esto? Mi mamá no sepa esto. Realmente nosotros como padres dejamos uno de los valores, una de las cosas que teníamos que hacer, se lo dejamos a otro.
tuvimos que, por trabajo, por X, por Y, no quiero que nadie se sienta culpable, pagamos pues la educación de nuestros hijos a otros que lo hicieran mejor que nosotros, y valga la redundancia. Sí, hay muchos mejores que yo en la matemática, entonces, ¿por qué no pagarle? Bueno, eso hacía que yo no me siguiera malo en la matemática y que el otro que era bueno se beneficiara. Pero ahora parece que estamos yendo al principio, ¿no? Donde todo nace, la familia, la primera institución creada por Dios. Y veo que Dios está llevándole a la familia, el encuentro, porque a veces éramos familia por miembros sanguíneos, ¿no? O civilmente, que estamos escritos en un matrimonio y una partida de nacimiento donde me hace quién es padre y quién es hijo. Y la suegra también en el cuarto de atrás, por supuesto. Pero todos estábamos en una familia, pero compartir como familia se nos olvidó o nunca lo aprendimos. Hay generaciones que no aprendió porque mi papá estaba trabajando todo el día. Es decir, era el papá porque sí era el amoroso y el que se atrevía a darme un beso. Ningún hombre me daba un beso. Bueno, en aquel entonces. Pero mi papá sí tenía el derecho, o mi mamá es la que podía hacer esto, pero realmente, ¿qué es ser familia? Reencontrarse con el propósito original. Está siendo duro. Estos son los paracletos, ¿cómo era que el pastor utilizaba? Las ideas que están siendo quebradas, ¿no? Las estructuras mentales, los paradigmas que de repente está teniendo dificultad ahora. ¿Cómo es que ahora tengo que hacer esto? Siempre tenía la responsabilidad, siempre tuviste que hacerlo, lo que pasa es que lo pagábamos, ¿no? Siempre teníamos que hablar al vecino que está al lado, lo que pasa es que era más fácil hablar con el que entendía el mismo idioma mío, y aleluya, y gloria a Dios, y déjela que se mueva. En la iglesia era más fácil que el de la señora del edificio que tenía a la Virgen María en frente, qué sé yo. Perdónenme todos los que estoy hablando, aquellas personas que me escuchan, no quiero ser despectivo con nadie, lo que yo quiero despertar es que Dios está haciendo algo muy especial. Está no solamente quebrando los paradigmas, pero también dándote la libertad, la oportunidad de escoger y de realizar en ti, ¿verdad? Desarrollar en ti esa creatividad, esa persona que tú eres. No, que yo no sé pintar, yo no coso, yo no. Me dice, tú sabes dar una sonrisa. Dios la va a usar para bendecir. Vamos a hacer activarnos, porque puedo ver que, como testimonio, aquel empresario que hacía colchones ahora hace mascarilla. Bingo. Y Andrés en estos días nos hablaba de que depende de la cosmovisión de vida que tú tengas, cómo ves las cosas. Algunos ven el problema, solamente el problema, y la pandemia y todos los problemas que pueden llegar y otros ven resultados, respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que yo puedo dar? Y este es un llamado a todos los que nos escuchan, no importa dónde tú estés, si estás en Colombia o fuera de Colombia, tú eres respuesta, tú eres parte de la respuesta para aquel que necesita. Así como el pastor gentilmente, muy humildemente ha dicho, yo tuve una depresión, yo estaba triste, le dije a mis amigos que me llamaran, y muchos de sus amigos fueron la respuesta. Si él se queda esperando que venga la respuesta en su casa, pues yo no creo que va a haber mucha luz. Si yo me quedo esperando qué va a pasar, yo creo que la muerte me va a sorprender. Ahora, todos tememos en qué va a pasar. Y es bueno, el miedo es bueno, porque el miedo a veces te protege. Pero la fobia es mala porque siempre te va a tener una paranoia. Y es bueno que tengamos respeto a aquellos que en Colombia y en muchos países han llamado para mantener el control. Hay unas autoridades que se encargan de eso, el control de la pandemia. Lo malo es que yo me prive, piensa que es el acabose, el fin del mundo, la muerte de nosotros porque perdemos los propósitos. A veces pensamos que la tragedia más grande en la vida es la muerte, pero a veces vivir sin propósito. Cuando no tenemos propósito para vivir, pues entonces morimos teniendo un cuerpo dilatando en nuestro corazón. Y es bueno saber de que Bogotá está a la puerta de un despertar. Y no es un despertar que vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿no? Es un despertar donde tú tienes la libertad de ejercer lo que Dios te dijo, porque el creador ha sido Dios. Y Él ha creado para que tú te muevas en donde tú estás. Y me gozo mucho de ver todas las cosas que ustedes están experimentando, porque no es algo que me dijo, sino yo lo estoy mirando. No tenemos respuestas, pero buscamos su paz.
y estamos diciendo a la gente, mira, no se me encadene en esto, sino búsquelo en usted mismo una relación personal con Dios, porque si estás fuerte allí, nada te tumbará ni nada te llevará de un lado a otro. Estoy feliz con eso, pastor. Yo también quería saber si ustedes han tenido como un testimonio dentro de su gente, de alguna manera que Dios ha provisto, de una manera que Dios le ha dado una idea nueva durante este tiempo. Si no la tiene, no se preocupe, la buscamos en otro día. Sí, Robert. Claro, mira, los testimonios que estamos escuchando es de personas que, por ejemplo, en su familia empezaron a conectarse con familiares que hacía mucho no se conectaban. Como que el corazón de los padres se volvió a los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces, por ejemplo, un amigo trató de transmitir su culto en Facebook de su casa y los que eran la producción era su hijo de 18 años y el otro de 12 años. Eran los productores y él así, y uno veía y decía que cuánta gracia, cuánta unidad. Entonces sí están ocurriendo cosas sorprendentes, digamos, así en esa manera. Llamé a una hermana de la iglesia, una hermana mayor, ya una señora, ella vive sola. Ella no usa teléfono inteligente ni cosas así, entonces toca por llamada telefónica. Y cuando estaba hablando con ella, experimenté una gran paz al oírla y verla tan animada, tan fuerte. Le dije, mira, vamos a orar, entonces tú ora primero, luego yo oro por ti, tú por mí. Y entonces cuando empieza a orar dice, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y me acordé de esa canción que cantábamos hace tanto tiempo. Yo decía, ¿cómo puede esta hermana en medio de su encierro y con tantas dificultades cantar que tu espíritu me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás? Le dije, voy a cantar esa canción a Dios como promesa y gracias por recordármela. Entonces ocurren cosas así que sí están ocurriendo. La movilidad está tan restringida, las familias están tan encerradas que escuchar o ver qué otras cosas puedan pasar es a veces difícil. Pero sí estamos oyendo esta nueva manera de ver los testimonios. Y parece que, pues estaba oyendo el programa que tenían con Fernando Écija, que es un pastor amigo, gran persona, ha venido a Bogotá, estuvo en nuestra iglesia predicando y yo lo oí cuando él dijo, ¿qué tal si nos quitan este lugar? ¿Seguiremos siendo iglesia? Y yo pensaba, Dios mío, que no sea profético. Sí, fue profético. Nos quitaron el lugar. Ahora pues tenemos un edificio lindo y nadie lo está usando. Entonces no sé si eso no es la iglesia somos nosotros los que vivimos. Y pues ahora hacer esa pastoral tocando a cada uno de una manera distinta sin tener un centro de reunión es un gran desafío, un gran reto en el que creemos Dios nos está ayudando. Pero yo creo que lo escatológico, como decía Fernando, los últimos tiempos, lo que va a pasar, bueno, Dios nos ha sorprendido. Yo he leído muchísimo acerca de las profecías y cómo sería el cumplimiento de las profecías para los últimos tiempos. Algunos libros ya toca botarlos, ya no se van a vivir de esa manera. Dios todavía puede sorprendernos en cómo vamos a vivir los últimos tiempos. Y yo creo que despertando la inspiración, el liderazgo de cada creyente, niño, joven, adulto, mayor, padre, madre, en el rol que esté, pero despertado a vivir el llamado de Dios, a hacer otros discípulos, a orar en todo tiempo, a colocar palabras de promesa a su alrededor. Creo que es una manera como Dios está preparándonos para los últimos tiempos. Que cuadre la política, que cuadre los gobiernos. Yo no sé, hay cosas que uno tiene que humildemente decir, no sé cómo van a ser. Hablaba con un amigo y le decía, yo creo que los gobiernos de este mundo con el COVID se empezaron a preparar para un gobierno mundial y único. Han salido decretos en que en un solo momento
nos restringen todos los derechos por la amenaza de un peligro real. Pero cuando el peligro sea una filosofía, un pensamiento, un grupo social o nosotros los creyentes, entonces los gobiernos ya tienen todos los protocolos para hacer las cosas. Así que la manera de pastorear, hacer iglesia, entender los últimos tiempos, ver la necesidad y suplirla en el nombre de Jesús y con la gracia que Dios nos da, son cosas que están rompiéndonos ahora mismo en maneras distintas y diferentes. Nuestra esperanza es que cuando volvamos a la normalidad, no sé, la normalidad sin COVID, yo no sé cómo será eso, la normalidad con vacuna, o yo no me imagino qué será la normalidad. Lo que sí espero es que cada creyente viva Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cada uno de los hijos de Dios, en Romanos 12:11. Qué lindo, qué lindo. Wow, pudiéramos pasar mucho más rato escuchándole. Es algo maravilloso poder ver todas las cosas y escuchar todas las cosas de que ustedes nos transmiten de ahí de Bogotá, Colombia. Es bueno ver de que Dios está haciendo algo muy bonito ahorita. Estoy mirando, se me venía a la mente la imagen de una semilla que tiene que morir y quebrarse allí para que nazca un nuevo fruto, algo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. A veces tiene que morir las cosas para que venga vida y que cada uno de nosotros pueda activarse, porque si no, entonces la carga será para uno o dos o tres. Y yo creo que el tiempo del circo terminó, donde solamente había un grupo que hacía la función y el resto aplaudía. Yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros podamos ser protagonistas de aquello de que Dios te ha dado. Si tienes vida, Dios tiene un propósito para ti. Si tú respiras, que sea para alabar al Señor y que te puedas mover en cada rincón donde está, que hables con aquel que nunca hablaba, si es de otra iglesia, de otra creencia, pero allí te va a mover Dios a hablar el mismo evangelio de Jesús, no ha cambiado, es el mismo, aquel que se reunía con las mujeres de la vida, aquel que se reunía con los borrachos, con aquellos que eran perseguidos por el Estado, aquella cosa, pero también daba vida para que ellos puedan ser transformados, no porque sigamos con ellos y hagamos un club y quién quita que hagamos la iglesia de los perdidos, ¿no? Y me pierdo yo con ellos, pero para rescatar el propósito de la vida, decirle que Él ha nacido con un propósito y es para que tengan vida y vida en abundancia y podamos movernos. En lo particular, en lo que a mí respecta, yo creo que nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Una es obediencia para acatar y otra aceptación. Aprender a movernos en esto, en lo que está pasando. Porque el COVID, si tenemos suerte, vamos a utilizar la palabra suerte, de aquí a un año vamos a tener una vacuna y si no, si las cosas van bien y si no, va esto a seguir. Muchas cosas van a cambiar a nivel global, bien lo decía Pastor Arturo. Muchas cosas van a tener, pero yo de nada puedo estar afanado, porque mi esperanza no está en que si hay COVID o no hay COVID, mi esperanza está en que si hay un Dios en mi vida para que me dirija, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor para Él, mi vida está entregada a Él, yo no necesito un virus para morirme, yo me puedo morir saliendo de aquí en este momento, pero yo necesito que la certeza de confianza, eso es lo que nosotros vendemos, o eso es lo que nosotros queremos comunicar, la confianza de que mi vida está escondida en Dios y que Él cuidará de mí. El día que yo tenga que partir, pues voy a partir de este mundo, pero eso no me hace a mí falta de conocimiento de ir a buscarlo, ¿me entiendes? Yo creo que nosotros debemos seguir en esa carrera de buscar la paz y seguirla, porque Él es paz en medio de la tormenta. Hay muchos de nosotros que nos conseguimos amedrentados, con miedo, y muchos empresarios. Yo le animo que hay unos amigos empresarios de Costa Rica y otros que han hablado de cómo hayan hecho, otro de España, qué ha pasado y se van a sorprender de cosas que ellos no esperaban. Pero podemos ver que el que dirigía su vida y el que dirigía su empresa no eran ellos, sino Dios. Vimos en España que cerraron los restaurantes, pero ahora tienen el mayor movimiento de delivery, ¿cómo se dice? De despacho de comida a domicilio. No lo tenían, entonces las empresas vienen a ofrecerle un mayor abarque. Y esto es algo que él no se esperaba.
Él está viendo que Dios tiene cuidado. Yo creo que Dios tiene cuidado de ustedes, queridos colombianos, queridos suramericanos, queridos centroamericanos, todos aquellos que nos escuchan. Yo creo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y esta noche, este día, hemos tenido el placer de oírlo de nuestro hermano y amigo Arturo, que ha sido tan lindo y convincente movernos en ese mundo que es natural. Yo creo que tenemos que quitar las caretas de todo lo puedo y dejar que ser vulnerable para que el que llora sea consolado por el Espíritu Santo y aquel que no sabe pues pueda ser enseñado por el Espíritu Santo. Basta de circos. Ahora vamos a ser vulnerables y vamos a entender y enseñar que hay un Padre que quiere darte consuelo. Yo voy a dar la palabra a Andrés para terminar, porque si no me pego yo quiero escucharlo más. Adelante, Andrés. Sí, gracias. Bueno, me siento como sentado en medio de dos pastores que quieren predicar todo el tiempo, entonces está bien de escuchar diferentes perspectivas y también la palabra de Dios, pero sí fue muy, muy interesante escuchar las necesidades que tienen ahora en Colombia y también como Dios estaba hablando para ustedes como iglesia. Antes de todo empezó como que la familia podía ser como el primer lugar donde vamos a buscar a Dios y vamos a aprender más acerca de Dios. Entonces, Dios tiene una manera de trabajar que todavía no entendemos, pero a veces olvidamos que Él ama más a nosotros que a nosotros mismos, ¿no? Y Él tiene respuestas que no pensamos. Y por eso me admira mucho que también hay una respuesta para toda esta situación mundial, como persona privada, pero como nación y como un mundo, ¿no? Entero. Entonces, muchas gracias para compartir tantas ideas y perspectivas bíblicas. Yo no sé si tú quieres compartir al final, Arturo, para concluir esta grabación, este llamado. Ok, gracias Andrés y Robert. No, muy edificante y he aprendido también de ustedes, sus preguntas, escuchar sus perspectivas. Es muy interesante. Este proyecto de Entre Amigos es de verdad algo genial. Y que Dios siga ayudándonos y ayudándoles para que podamos seguir adelante en el propósito que nos mueve a estar juntos y a conectarnos. Y es adorar a nuestro Padre, a nuestro Dios, servirle y poder de verdad hacer un aporte que haga la diferencia en este mundo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. Estamos muy agradecidos con usted y con su casa que nos abrió las puertas. Espero poder en una próxima oportunidad conocer a su esposa e hijos y podamos hacer una reunión entre familias como amigos y contarnos a ver cuántas preguntas nos han hecho los hijos que yo he dicho que no sé, pues no me enseñaron. Pero yo estoy seguro de que Dios nos va a seguir animando y el propósito de esta llamada es para que ustedes puedan saber que sí estamos aprendiendo, de que sí hay algo nuevo, que sí hay buenas noticias, aún en tiempos de crisis, aún cuando nos encierran físicamente, nuestro espíritu y nuestra mente están libres, porque nadie nos puede quitar algo que no nos ha dado. Dios nos ha dado la vida, nadie nos los quita, y la libertad te la ha dado Dios. Entonces vamos a usar la vida y la libertad que Dios nos ha dado para transmitir lo que Él ha puesto dentro de tu corazón. Así que ánimos, amigos, ánimos para seguir adelante transmitiendo todo aquello bueno que está dentro de ti, que ese corona no se lo vaya a quitar, sino sonríe y muestra a la gente que la paz de Cristo mora en tu corazón. Y si no la tiene, búsquela y síguela, que Él te guiará en todo tiempo. Será hasta otra próxima oportunidad donde tendremos el placer de llegar ante ustedes con una ventana nueva, una puerta nueva que se abre, donde conoceremos más de cerca qué está pasando con nuestros amigos de otro lugar, qué está pasando en los otros países, cómo lo están actuando, qué están haciendo los pastores. ¿Hay alguna respuesta? Pues la respuesta está en Jesús, desde ya se lo digo, y que solamente queremos oír los ejemplos, los muchos testimonios que ellos puedan darnos a nosotros. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.